Okay, hello everybody. Have a good one. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. Okay, it's time to begin. It's time for read the versicle. Pay attention because in this week we are going to talking about don't wear yourself out. Don't wear yourself out. Remember that is a phrasal verb. In this case, we have Proverbs 23:4. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Okay, well, maybe you remember yesterday we were talking about this version about this versicle. Vamos a revisar otras versiones, ¿verdad? Nos habíamos quedado en la Amplified Bible, tomando como referencia el hecho de que para decir en inglés, ¿verdad? No te agotes, no te fatigues, no te canses, no te afanes, ¿verdad? En una actividad o cuando alguien, digamos, ha dedicado demasiado a cierta actividad, se utiliza una frase verbal que es wear yourself out. Wear yourself out. Bueno, partiendo de eso, nos habíamos quedado por acá. Vamos a revisar la Christian Standard Bible, que vuelve a decirnos la misma expresión, don't wear yourself out to get rich. Aquí es la que hemos venido revisando. La segunda parte cambia un poco porque esta dice, because you know better stop. ¿Verdad? Porque tú sabes que es mejor detenerte. La Holman nos dice, don't wear yourself out to get rich. La misma expresión, stop giving your attention to it. Detente de prestarle atención a eso, de estarle dando atención a eso. La American Standard ya va con una variación en donde ya no aparece la phrasal verb, sino que aparece esto de weary. Pero esta tiene algunas cosas que apuntan, digamos, a un inglés temprano moderno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto actualmente ya no se utiliza. Esa palabra ha sido reemplazada por yourself, yourself, en vez de como está ahí escrita, ¿verdad? La arámica es interesante porque esta cambia un poco la idea que hemos venido manejando. No utiliza la phrasal verb de wear yourself out, sino que dice, do not come near a rich man, but in wisdom separate from him. O sea, diciendo, no te vayas cerca de un hombre rico, ¿ya? Porque, más bien dicho, de acuerdo a la sabiduría, mejor sepárate de él, ¿verdad? En aquello de que, pues, un hombre rico, pues, me va a mentalizar a ser como él, ¿verdad? A tener más, a querer más como él. La Brenton Septuagint es otra que tiene un poquito de a little fashion, ¿verdad? Un poquito de inglés no actual, ¿verdad? Es un inglés Early Modern English. Es similar a lo que hemos hablado en otras ocasiones de lo que vendría siendo la King James, ¿verdad? Podemos identificar ahí, por ejemplo, esta palabra, if you, que hoy se usa if you, diríamos ahí modernamente, if you are poor. If you be poor sería si tú eres pobre, ¿verdad? Y luego dice, measure note yourself. No te metas o mídete en meterte con un hombre rico, algo así podríamos traducirla. Bueno, y llegamos a la contemporary. Esta es como la inglés contemporáneo. Interesante que está bien reducido. Ya ni hay dos sentences, sino que es una sola. Y dice, give up, trying so hard to get rich. Give up, recordemos que es también una phrasal verb que sirve para decir me rindo. Cuando estamos peleando con alguien, discutiendo o algo así, decimos, hey, I give up. Doy por vencido, me rindo. O los que están en una war, ¿verdad? Y que están disparando, tiran las armas y levantan los brazos. I give up. Me rindo, ¿verdad? Entonces, give up trying. Date por vencido, ¿verdad? De esforzarte por hacerte rico. La Dewey va parecida a la King James que dice labor not to be rich. No trabajes para ser rico. Yeah. But set bounds to, y aquí debería ser that province, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo de que es inglés temprano moderno. Y vamos a terminar con la Good New Translation que dice be wise enough not to wear yourself out trying to get rich.
Es la misma idea, pero con otro orden, ¿verdad? Al final aparecía lo de be wise, pero esa va al principio. Sé sabio lo suficiente como para no agotarte intentando ser rico. Recuerden que wear yourself out lo podemos traducir como agotarte, fatigarte, cansarte en una actividad. Veíamos la definición que es estar very tired, muy cansado. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá el versículo este día y vamos a ir a el material que les compartí hace un momento. Como estamos estudiando lo que es past simple tense, vamos a aprovechar este topic para examinar un speech. Ese es un speech, es un discurso. Y es de uno de los personajes, digamos que en términos de la technology, ¿verdad? La technology innovation es un referente, como lo es el señor Steve Jobs. Bueno, como lo fue, ¿verdad? Pero en este caso vamos a examinar lo que es un speech, un discurso que él, ¿verdad? Lo tituló como esto. You got to find what you love. Ok. Am, y esto fue, nos dice aquí, en el Commencement Address de Stanford. Tenemos esta expresión, Commencement Address, que quizás no sea una expresión muy conocida, ¿verdad? Pero nosotros asociamos normalmente graduation, una graduación. Entonces, esto de commencement address es también otra forma, es como decir una ceremonia de graduación, ¿verdad? Algo así podríamos traducirla. Como una ceremonia de graduación, en este caso de una university que es Stanford. Pay attention because this commencement address was on June 12, 2005. Esta es la fecha en la que él fue a dar este discurso a esa universidad. Lo invitaron, ¿verdad? Lo invitaron solo para que diera este discurso. Es cuando Apple, si no me equivoco mal, fue en el 1999 o en el 2000. En uno de esos 2 años fue que Steve Jobs regresó a ser el CEO de Apple. De- em, Hay muchas cosas interesantes de ese discurso, ¿verdad? Así que lo vamos a ver ahora, pero les quiero pedir que lo vean después en casa. Véanlo unas 2 o 3 veces. El message, hay muchos mensajes. A pesar que algunos dicen que no es un discurso muy elevado con grandes ideas, sí tiene cosas muy prácticas, diría yo, cosas muy prácticas. Acá está el link, que es este de aquí, que es, digamos, el video original que está en el sitio web de Stanford University. Sin embargo, yo he encontrado otro, ¿verdad? Que es este que está acá, que también se los voy a compartir, que en este quizás está más fácil para ir siguiendo lo que vendría siendo espérame, aquí algo, un anuncio, ya lo vamos a cambiar, pero ya se los voy a mostrar. Ahora, quiero que tomemos como referente esta bioinformation, esa información de biography, de biografía de Stephen Paul Jobs. Este era su nombre realmente, ¿verdad? Pero lo conocimos como Steve Jobs. February 24, 1955. Okay, he was born on February 24, 1955, and he passed away on October 5, 2011. Okay. Nos dice, he was an American business manager, industrial designing, investor, and media propagator. He was, one more time, was the chairman, chief executive officer. This is the meaning for CEO, chief executive officer. En español, normalmente este cargo se traduce como el director ejecutivo, ¿verdad? De una empresa. And co-founder of Apple Incorporation. Okay, and two from Pixar and member of the Walt Disney Company board director following the acquisition of Pixar and founder for Next. Okay, well, bueno, eso es un poquito
de los datos biográficos. Luego, aquí, en este documento, en este PDF, va a encontrar la transcripción de todo el discurso, ¿verdad? Así que vamos a comenzar lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Lo vamos a escuchar. Solo déjenme ver, que creo que no activé hoy, sí. Ok, vamos a ir a este que considero que este está un poquito mejor, ¿verdad? Los textos son un poquito más amplios como para ir siguiendo lo que él dice y el texto del vídeo. Ok, let's gonna play. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. ¿Sabías que en Alemania cada médico puede hacer la especialidad que quiere y se gana un excelente sueldo como residente? Fascinating.
None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything
all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
Okay, that's all. It's very interesting. It's one of the greatest speeches in the world. Well, it's simple, but it's so true everything. Well, let's see. Vamos a ver. Estamos hablando que esto es un speech. Los speech, ¿verdad? Tienen structure, tienen una estructura. Entonces, como esto que estamos viendo acá es un speech, vamos a destacar muchas cosas. En primer lugar, lo vamos a usar pues para el simple past tense. Como ya se habrán dado cuenta, tiene muchos verbos, regulars and irregulars, que nos hacen referencia al past. Y es porque ese discurso muchos dicen, miren, si no es gran cosa la que fue a decir Steve Jobs. Realmente les llegó a hablar de su vida personal y de lo que él había experimentado. Y claro, ¿verdad? Por ese motivo, quizás la genialidad del discurso, porque se basa en la experiencia personal de ese señor y cómo decirle a ellos que están a punto de graduarse que experimenten lo que él mismo tuvo, ¿verdad? O que quizás ya lo vivieron. En primer lugar, at first we have to, now this part is the introduction or maybe the opening. Cuando se hace un speech, tiene que haber una pequeña introducción, ¿verdad? Y esto es la introduction al speech, este primer párrafo. Se le llama opening or introduction. Aquí pues él se presenta, ¿verdad? Da, digamos que se siente honrado de estar ahí. Y usa ya casi al final, ¿verdad? Le está hablando de que él nunca no se pudo graduar, ¿verdad? Y que eso es lo más cerca. Tengo que destacar, Steve Jobs usa muchos sarcasmos en su discurso. Parecieran bromas. Y si ustedes se fijan, el público se ríe cuando él da esos datos. Pero la personalidad de él siempre fue bien fuerte, ¿verdad? Un carácter bien fuerte. Y se darán cuenta que cuando él da esas bromas, ni siquiera se ríe, ni siquiera da una sonrisa. Solo espera a que los demás reaccionen. Pero nos dice algo. I want to tell you 3 stories from my life. That is no big deal. Ok, aquí encontramos algo más. Nos vamos a centrar, hoy no, ¿verdad? Pero mañana vamos a centrarnos en estudiar este speech en términos del past simple tense. Pero tiene un montón de elementos más, tanto de la parte del grammar como de la parte de la phonetic, porque él como buen American utiliza muchas situaciones fonéticas. Por ejemplo, en algunas palabras, ustedes no van a oír que él suena la T en estos, solo dice I want, no dice I want, no suena la T, ¿verdad? Que es una cuestión muy común, digamos, en el hablar norteamericano. Pero un big deal, esta es un idiom, es una expresión idiomática, ¿verdad? En este nivel de Intermediate English Level, cuando terminemos esta parte de lo que vendría siendo los verbal tenses, nos vamos a meter con phrasal verbs y nos vamos a meter con idioms. Porque las expresiones idiomáticas y las frases verbales son el pan nuestro de cada día del English. Es decir, este discurso, si usted lo ve así, él es como que se sentara en una tarde con un coffee a narrarnos su vida y a darnos sus puntos de vista. Entonces, digamos, sí, formal porque está en una universidad, en un discurso para una graduación, ¿verdad? Como ellos le llaman allá, una ceremonia de graduación. Pero el lenguaje que él utiliza es un lenguaje muy coloquial. Entonces, por ejemplo, un big deal, literalmente diríamos algo, deal es un trato y big, grande, un gran trato. Pero no se refiere a eso, es una expresión idiomática para decir no es gran cosa. ¿Verdad? No big deal, no es la gran cosa. Eso es lo que debemos tomar en cuenta acá. Luego, en cuanto a la structure, vamos a identificar que afortunadamente este speech está dividido en 3 parts que coinciden con las 3 histories. Está dividido en 3 partes que casualmente coinciden
con cada una de las historias que él narra. Pero curiosamente, en cada historia, al final, él trata de hacer como la referencia de cómo ellos pueden aplicar lo que él vivió a sus vidas o a este momento de que se están graduando. Entonces comienza con esto, The First History is about connecting the dots. Eso es el título que se le ha puesto acá, pero él lo dice como de corrido, ¿verdad? Y comienza a hablar acerca de eso que lo plantea, ¿verdad? Es como una primera idea, connecting the dots, conectar los puntos. Luego nos narra, esto, él comienza a narrarnos cómo desde pequeño, como que el destino no lo quería aquí en la tierra, ¿verdad? Porque nos habla de que pues tuvo problemas desde que estuvo en el vientre de su madre, ya que su madre pues no podía quizás sostenerlo, no lo quería tener en casa y lo puso en adoption. Fue alguien que lo adoptó una familia. Para variar, dice por ahí que la madre biológica, ¿verdad? Quería que fuese a un hogar que tuviera ingresos promedios, pero los que aplicaron para ser los padres adoptivos mintieron y no pertenecían a ese tipo de clase. Y sobre eso, agréguenle que los que iban a ser sus padres adoptivos querían una baby girl, querían una niña. Y resultó que era un boy el que venía. Entonces pareciera como que el mundo lo estaba rejected, lo estaba rechazando, ¿verdad? Entonces de eso nos habla en el principio, ¿verdad? Como de su vida, lo que le pasó. Hay una película de él que sale Aston Kutcher, que muestra, digamos, la etapa de la universidad, ¿verdad? Cómo él pasó en el College de Reed y nos muestra un Steve Jobs que estaba más interesado quizás en la moda de ese tiempo. Recuerden que estamos ambientados en los 70s, que sería pues la moda hippie, ¿verdad? Aquello de peace and love, ¿verdad? Y meterse sustancias y cosas por el estilo, y él pasó por eso, ¿verdad? En esa etapa. Nos habla de otras cosas más. Luego, siguiendo la structure del speech, va a My Second History, que es Love and Loss. Love and Loss. Ya luego comienza a hablar de cuando ya había llegado al punto de su fama máximo con Apple, ¿verdad? Diseñando computers y que ya había hallado one way, ¿verdad? Un camino para to get rich, para hacerse rico. Pues ocurre que lo terminan echando, ¿verdad? De su propia compañía. Pero eso dice que no le sirvió para ponerse triste, sino que le sirvió como motivación para ir a fundar otras dos compañías. Una que es Next, que quizás no sea muy conocida, pero ellos han elaborado mucha tecnología, sobre todo relacionada a cuestiones de Internet, de tarjetas de red, de network, más que todo, es lo que desarrolló Next. Y para variar, ¿verdad? Fue a meter sus manos a crear lo que hoy es Pixar, ¿verdad? Pixar Studios Animation. Él es el que está detrás de la creación, digamos, por ejemplo, de la primer movie que fue Toy Story, en torno a utilizar computer for making the animation, the computer animation. Well, tuvo éxito, se asoció claro ahí con Disney, comenzó a hacer million dollars y pues regresó a Apple. Eso ya pues para inicio del 2000, del 2000, ¿verdad? Y cierra después con una third history about death. Bueno, esta parte quizás es la más impresionante porque él comenta, ¿verdad? Cómo pues llegó a su vida la situación de padecer de pancreas cancer, de un cáncer de páncreas, que nos narra ahí su historia y en resumen pues lo operaron, aparentemente le dijeron ya está bien, ¿verdad? Pero vemos que si este discurso fue en el 2005 y fue el periodo en el cual lo operaron y he passed away in 2011, significa que vivió 6 years, solo 6 años más, ¿verdad? Fue los que estuvo vivo. Pero como él mismo lo dice, los aprovechó al máximo, ¿verdad?
para dejar su legado. Y ya aquí, ¿verdad? Al final de esto da un cierre, ¿verdad? Da el closing. Que el closing es esta frase prácticamente. Cuando va, o closing or conclusions le llaman un speech. En medio de esto usa algunas alusiones, ¿verdad? Por ahí habla acerca de awful medicine, ¿verdad? De una medicina fea, que ya podrán tener idea de dónde otro personaje de por acá sacó aquella frase de la medicina amarga, ¿verdad? La sacó de este discurso. Nada más que si yo lo planteo como una awful medicine. Bueno, para cerrar, Steve Jobs usa una frase que no es de él, pero en las cuestiones la han hecho ver como que es de él. Aquí nos explica, ¿verdad? Que cuando era un kid, ¿verdad? Que iba a la school todavía, había una especie de almanaque, ¿verdad? Que era lo que consultaban para hacer las homeworks. Y en una de esas, ¿verdad? En la parte posterior estaba una frase que a él le gustó en su momento, que es stay hungry, stay foolish. De hecho, van a ver ustedes muchas imágenes, muchas pictures en la social network donde aparece la foto de Steve Jobs y aparece esto, stay hungry, stay foolish. De hecho, algunos le llaman a este speech así, stay hungry, stay foolish, pero no es, digamos, el nombre. El nombre es el que está al principio, ¿verdad? Del document. Bueno, time is over. Se me terminó el tiempo. Mañana vamos a seguir viendo esto, pero ya propiamente concentrándonos en past simple tense. Traten de leerlo, traten de ver el video, los dos links que les voy a compartir para que profundicemos un poco más, no solo en lo que compete a past simple tense, sino también con con el mensaje, digamos, a nivel de reflection, de reflexión que tiene este speech. Okay, everybody, thank you for coming. Bye bye, take care. Take care, teacher. Goodbye, thank you. Bye, teacher. Bye bye, thank you so much.